Buenas tardes, Dios los bendiga. De nuevo en este día continuamos con nuestro devocional, espero todos estén muy bien. De nuevo un saludo de la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Yorley. Vamos a leer hoy, vamos a comenzar el capítulo 2 de Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses, y vamos a leer los primeros 4 versículos en esta tarde. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4 dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ante una iglesia tan fiel al Señor, al Evangelio, a Cristo, y tan unidos a Pablo, incluso estando él en sus prisiones, ¿qué podría argumentarse? ¿Qué peligro podría correr? Uno podría decir, cuando una relación entre personas, entre pareja, entre familia, y especialmente aquí entre personas de una iglesia o miembros de una iglesia, está funcionando bien, ¿qué riesgo puede haber? Siempre hay riesgos, siempre hay riesgos. Y el riesgo es precisamente que nos enfoquemos en nosotros mismos, aún estando en una comunidad. El egoísmo, el egocentrismo siempre acecha incluso a los creyentes en Cristo. Mientras estemos en este mundo, estaremos tentados a ser egoístas o a centrarnos en nosotros, a ser egocéntricos. El apóstol, a pesar de la fidelidad de esa iglesia, en este segundo capítulo comienza diciéndoles que miren no solo por lo de cada uno, sino también por lo de los otros. Es decir, que estén pendientes de los demás. ¿Por qué? La razón, después de haber dado tantos argumentos en el capítulo 1 sobre la obra de Cristo en él y a través de sus propios padecimientos, la razón es que Cristo miró por nosotros. Es decir, Él nos consoló, Él nos ha amado, Él nos ha dado una relación con Él por medio del Espíritu Santo, Él nos ha mostrado su afecto entrañable, Él nos ha tenido misericordia. Todos esos términos que aparecen en el versículo 1 y que Pablo, de forma muy hábil, utilizando el lenguaje, dice si algún consuelo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, si algo hemos disfrutado del amor, de la misericordia, del afecto entrañable, del Espíritu Santo, del consuelo de Cristo por medio de la fe, sabiéndonos perdonados, reconciliados con Dios y amados por el Señor, entonces completad mi gozo, dice Pablo. Entonces completemos el gozo o la alegría de todos aquellos que viven para glorificar al Señor y sintamos lo mismo para con los demás. Si nos sentimos amados, objeto de misericordia, de amor y en comunión con el Señor por medio del Espíritu Santo a través de la obra de Cristo, pues hagamos lo mismo con los demás. Dice, teniendo, el versículo 2, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No pierdan la unidad que ahora tienen en el Señor. La unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes la da la fe en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que recordarnos en estos primeros versículos del capítulo que existe el riesgo de que nosotros dejemos de sentir eso. ¿Por qué? Porque el versículo 3 nos enseña que puede darse lo que le llamaría ahí la Reina Valera contienda, otras versiones disputas, podríamos llamarle también competencia o vanagloria, que sería orgullo o egolatría. Tengamos en cuenta algo muy importante. No dice aquí, para que no haya problemas entre ustedes que ya se la llevan bien, no hagan nada. Es decir, no se queda solamente diciendo el versículo 3 diciendo nada hagáis. No se queda solo diciendo nada hagáis. Dice nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque hay dos extremos del egoísmo, del egocentrismo. El uno, el querer sobresalir, el querer ser el que siempre reconozcan, el que todo lo que haga, por pequeño que sea, me lo tienen que valorar, me lo tienen que
celebrar, me tienen que alabar por ello, el que yo siempre tengo que ganar, yo siempre soy el que tengo que sobresalir, eso es la competitividad o la disputa continua, la contienda. Pero el otro extremo es no hacer nada, la pasividad, el otro es un excesivo activismo ególatra y el otro es un pasivismo ególatra. Nada hagáis. No dice aquí solo nada hagáis, porque algunos dicen, bueno, entonces para no tener problemas con nadie, para que se mantenga la cuestión en paz y todos estemos bien, pues no hago nada, yo no colaboro en nada, no ayudo a nadie, sigo mi vida solo, que ese es el individualismo que está perjudicando a la iglesia en este tiempo, o nos perjudica, porque hoy en día somos muy egocéntricos, tanto en un aspecto activista como en un aspecto pasivista. Entonces solamente voy a la iglesia, consumo un sermón, sea presencial, ahora los tenemos virtuales por toda esta pandemia, y ya, y me quedo en mi casa y no me vinculo con nadie más y no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, no hay problemas y dificultades. Aquí no dice el apóstol simplemente para que se mantengan unidos y no tengan conflictos, no hagan nada. Dice, no hagan nada, pero por contienda o por vanagloria, o sea, todo lo que hagan, que sí tienen que hacerlo, que sí tienen que relacionarse con los demás, que sí tienen que tener comunión con otros hermanos, con las demás personas, háganlo, pero no basados en el hecho de siempre querer ganar, de siempre querer sobresalir. Eso es lo que hace todo el mundo, sino más bien con humildad. Y aquí está la clave para poder pensar no solo en lo mío, sino también en lo de los otros. Él dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, naturalmente nosotros tendemos a pensar en nosotros. No hay problema por eso. De hecho, algunos han dicho que la clave precisamente de las personas que tanto se autocomiseran es que piensan demasiado en sí mismos, a tal punto que quieren que todo el mundo les tenga, se apiaden de ellos, se les tenga conmiseración. El asunto es que pensar mucho en mí mismo es el problema. Para poder evitar ese problema tengo que empezar a pensar en los demás, mirar por lo de los demás y no solo por lo mío. Y una clave que da aquí el apóstol es tenerlos como si fueran superiores a mí, como si fuera mi patrón. No, es una persona que está en mi mismo nivel de comunión con Dios, de relación con el Señor, tal vez en mi mismo nivel laboral, tal vez mismo nivel a nivel en los papeles que tenemos dentro de nuestra familia. Somos iguales, hombre y mujer, dentro de la pareja, pero aunque sea un igual que yo lo miro como un superior a mí para acordarme de sus necesidades, de sus afectos, de lo que les necesita y no solamente de lo que a mí me hace falta. Mirar por lo de los otros, porque el apóstol Pablo lo resume en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es el motivo? Cristo miró por lo de nosotros, siendo el superior a nosotros. Ahora nosotros miremos por los demás, como si fueran superiores a nosotros. Aunque todos seamos iguales delante del Señor, la humildad consiste precisamente en hacer lo que hizo Cristo, en reducirnos, rebajarnos si es el caso, para amar a los demás y mantener la verdadera unidad, conforme la palabra de Dios enseña. Así nos resguardaremos de divisiones, de pleitos, contiendas, iras, y aunque sucedan en algún momento, podremos fácilmente solucionarlas. Recuerde practicar lo que hablamos, entonces esté pendiente de lo que los demás necesiten y trate de mirarlos como si fueran superiores a usted mismo, no piense solo por lo suyo. Recuerde participar, mañana tenemos culto, el culto congregacional de la Iglesia Bautista El Buen Pastor en Facebook a las 10 de la mañana, domingos 10 de la mañana, y recuerde también preguntar, si tiene alguna inquietud puede colocarlo en comentarios. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos compartir este tiempo, reconociendo, Señor, que normalmente nosotros preguntamos, pedimos y a veces hacemos mucho más que eso por nuestras propias necesidades. Ayúdanos a pensar en los demás, ayúdanos a verlos como superiores a nosotros mismos, porque esto es una actitud activa que debemos realizar. No debemos ser pasivos y simplemente esperar que todo siga funcionando bien cuando las relaciones están bien, sino que debemos tomar parte y nosotros disponernos siempre para que todo se mantenga en paz, para la gloria de tu nombre, aún en medio de las circunstancias más difíciles y más duras que podamos estar viviendo. Que nosotros podamos, Señor, pensar en otros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.